Buenas tardes. Estamos hoy aquí con mucha alegría. Yo soy Glaucia Barros, soy de Fundación Avina. Y Fundación Avina, junto a National Day Labor Organizing Network, Rádio Jornaleira, Seattle International Foundation, Fundo para Jóvenes de Centroamérica y México y Alianza Américas, tiene ahí una jornada que termina hoy, lastimosamente, de 5 eventos que llamamos Migrar la Mirada, o sea, eventos que nos llevan a conversaciones muy bonitas, muy contemporáneas, en el sentido de traer nuevas miradas, nuevos conceptos, nuevas formas de trabajar y de instalar narrativas que van en línea con las necesidades y los llamados que el mundo nos está haciendo en el sentido de entender con profundidad el derecho a la movilidad humana. O sea, y ahí dentro de este mundo que es justamente esta movilidad y que nos transporta alrededor de varias nuances de esta movilidad. Hoy tenemos aquí invitadas muy especiales, yo diría que estamos cerrando con llave de oro, para contarnos un poco de una especificidad que son los dilemas de las migrantes que son trans, ¿no? Entonces, para nos coordinar, para nos inspirar, para orientar esta conversación, tenemos el honor aquí de contar con la periodista Luciana Pecker, que es especializada en género, es redactora en Infobae, escribió durante 20 años en el suplemento LAS 12, de página 12, también es columnista de New York Times, de El País, de La Marea, Yodona y Anfibia, entre otros medios. Da talleres de narración de género en distintas universidades, diarios y sindicatos de todo el país. En radio es columnista en Radio Nacional y FM Rock Nacional. Luciana también es autora de los libros Sextem, Amor y Sexo en la era de las mujeres desde antes, La Revolución de las Hijas, Putita Golosa, por un feminismo del goce, La Revolución de las Mujeres, no era solo una píldora, y Mujeres Ferroviarias, Experiencias de Vida sobre Genes. Luciana también escribió en las revistas Diarios Luna, Para Ti, 23 y Crítica. Recibió el premio de la Mujer Destacada de la Década por el Instituto Federal de Políticas Públicas, el premio Lola Mora y la trayectoria de la Dirección de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, el premio de Prensa Escrita por la vida de las mujeres ni una muerte jamás, entregado por ISIS Internacional y auspiciado por el IFEM. En el ámbito internacional, obtuvo la beca Jóvenes Periodistas Latinoamericanos, otorgada por la Alemania y dirigida por el Instituto Goethe. Bueno, como pueden ver, vamos a tener un lindo debate, una conversación que esperamos sea muy fluida y de mucho aprendizaje para todos nosotros. Entonces, Luciana, por favor, la palabra es tuya. Bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Muchísimas gracias, Glaucia Barros. Muchas gracias a Pablo Baños por la invitación. Bueno, estoy muy contenta de poder viajar, de este ratito, de poder viajar y migrar y encontrarnos juntas. Bueno, vamos a presentar esta última conversación a través de este sistema de webinar en donde podemos, por suerte, traspasar las fronteras y seguir encontrándonos a pesar de las consecuencias de la pandemia para este ciclo que es Migrar la Mirada, debates críticos sobre la migración en América Latina,
y en este caso identidades disidentes en movimiento, una alegría tan grande realmente poder hacer poder conversar entre todas, entre todos y entre todes en este panel. Bueno, está Andrea Molina, que qué gusto realmente poder verte, que es presidenta de la Organización Latina de Trans en Texas, OLTT. Puede estar también y entrar en algún momento que hoy ya nos estuvimos escribiendo con Alexandra Escobar, que es una mujer trans que migró de Honduras hacia México, y está también Belén Arce, que ella a partir del periodismo nos puede contar muchas historias de migrantes que realmente son súper interesantes de leer. Belén Arce es de Chicas Poderosas, Belén Arce Terceros es su nombre y apellido completo, es licenciada en Relaciones Internacionales con más de 10 años de experiencia trabajando en periodismo, comunicación y abogacía en organizaciones internacionales. Bueno, yo quería para empezar leer un texto de una escritora trans que es argentina, que vive en Córdoba, se llama Camila Sosa Villada, tiene un libro que se llama Las Malas, es una novela, es muy emocionante porque Camila es una escritora increíble, acaba de ser premiada por su obra literaria, está entre los libros más vendidos de la Argentina, y se reeditó por Editorial Planeta un libro de poesías que se llama La novia de Sandro, que es muy, pero muy hermoso y muy potente. Yo creo que muchas veces, ¿no? Las escritoras, las actrices visibilizan muchas situaciones. No se asusten del lenguaje porque es poesía y Camila puede hacerlo, pero para mí es una muy buena introducción a esta charla. Camila dice, soy una negra de mierda, una ordinaria, una orillera, una cuchillera. El mundo me queda grande, el tiempo me queda grande, las sedas me quedan grandes, el respeto me queda enorme. Soy negra como el carbón, como el barro, como el pantano. Soy negra de alma, de corazón, de pensamiento, de nacimiento y destino. Soy una torranta, una desclasada, una sin tierra, una sombra de lo que pude ser. Soy miserable, marginal, desubicada. Nunca sé cómo sonreír, cómo pararme, cómo aparentar. Soy un hueco sin fondo donde desaparece la esperanza y la poesía. Soy un paso al borde del precipicio y el espíritu me pende de un hilo. Cuando llego a un lugar, todos se retiran, y como buena negra que soy, me arrimo al fuego y relumbro, como un fulgor inusitado, como una trampa, como si el mismo mal se depositara en mis destellos. Esto es lo que dice Camila Sosa Villada en esta pregunta, y a mí me parece que es el lugar en donde siempre el mundo queda grande, y a la vez cuando se llega, ¿no? Los demás parecen correrse, define también lo que es ser migrante en cuerpo propio, en la identidad propia, y leyendo una de las notas que le hicieron a Andrea Molina, ella cuenta que decidió generar su propia organización cuando en un encuentro LGTB las hicieron ir al baño, a otro baño diferente al que usaban el resto de las compañeras. Entonces te quería empezar a preguntar por eso, ¿no? Por esa sensación de migrar, pero aún migrando y aún estando en un lugar donde supuestamente había un lazo amigable, había que seguir migrando y generar una organización propia de trans. Ana Andrea, ¿cómo fue esta experiencia? Y muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Me siento una persona muy privilegiada y afortunada de compartir un panel con mujeres súper poderosas. El movimiento en el feminismo nos ha excluido a cierta población, pero otra cierta población del feminismo nos ha incluido como parte de este proceso de fortalecer nuestra vulnerabilidad, y por eso me siento muy privilegiada por estar acá. Muchísimas gracias a todas. Y volviendo a la pregunta, es muy difícil cuando eres parte de un movimiento donde te sientes incluida y donde es un espacio donde te deberías de sentir protegida. Y suceden esta clase de cosas que a través de las mafias, de las non-profit, ¿verdad? No solamente en Estados Unidos y a nivel internacional, se han convertido estas non-profit para nuestras comunidades y para nuestras poblaciones vulnerables, solamente tratan de incluir a nuestras comunidades como parte de su agenda,
pero nunca están preparadas ni preparadas para trabajar con nuestra comunidad. Entonces estábamos en un espacio, fuimos excluidas definitivamente de la peor manera, una manera muy humillante, donde nos dijeron que no podíamos entrar a un baño de mujeres porque éramos hombres que vestíamos de mujer. Sexualizaban nuestros cuerpos, más no nuestras identidades. Entonces eso nos llevó a la indignación. Y de la indignación nace todo este movimiento que a través de mujeres inmigrantes, transgénero, latinas, creamos, que es OLTT, Organización Latina de Trans en Texas. Necesitábamos crear y estábamos listas para crear un espacio diferente e inclusivo que realmente velara y luchara por los derechos de latinas, inmigrantes principalmente, y aquellos sectores de la población más vulnerables, como en el caso de las trabajadoras sexuales, ¿verdad? Entonces creamos un espacio de conversación donde interseccionalmente hemos crecido en 5 años de una manera descomunal. Nuestro trabajo era enfocado en aquellas compañeras inmigrantes translatinas, pero ahora trabajamos para todo el colectivo en general y sin importarnos la raza. Y esto viene a consecuencia del trabajo que hemos realizado en tan poco tiempo, pero un trabajo que hemos hecho de campo directamente. Y empezamos mujeres translatinas e inmigrantes, y ahora servimos a comunidades afrodescendientes, afrolatinas, gente blanca, gente asiática, transgénero, queer e intersex. Entonces, eso nos llena realmente de poder y nos llena de pasión, porque aunque no somos una organización con un alto budget o un alto presupuesto para trabajar, realizamos actualmente y desarrollamos 10 programas que no son financiados en específico por nadie, ni mucho menos por el gobierno, sino por la fe y la credibilidad y la buena fe de las personas que depositan los recursos para que nosotros podamos desarrollar este liderazgo y ese trabajo organizacional. Por eso creo que culturalmente nuestras comunidades deben de desarrollar el trabajo con las comunidades impactadas, porque son las mejores que pueden desarrollar el trabajo porque saben las necesidades de la comunidad a la que representan. Y nada, pues muchísimas gracias, bendiciones, aquí estoy, me disculpo por esos minutos de retraso, pero llena de energía y de poder y de saber que cuando veo a alguien como ustedes o encuentro a una mujer en la calle, no siento una debilidad, sino una fortaleza de poder estar cerca de alguien más que es poderoso y poderosa y poderosas para luchar juntas por la justicia y la igualdad. Muchas gracias. Ana Andrea, es un gusto escucharte. Sabemos que estaba justamente ocupada y no queremos dejar de nombrarla para rendir homenaje, pero que vos nos cuentes qué pasó con Mónica Roberts y generar también el homenaje a ella en este momento. Sí, definitivamente la pérdida de Mónica Roberts ha sido una gran pérdida en nuestra comunidad, una pérdida que ha dejado un gran vacío, definitivamente irreparable, por privacidad y por asuntos familiares. Aún no han querido hablar públicamente de lo que le sucedió a Mónica Roberts. La comunidad debe de estar tranquila porque como organización necesitamos darle la confianza a la comunidad y decirle que está segura en estos momentos, ¿verdad? Porque se ha especulado mucho acerca de las cosas que piensa la gente que sucedió o le sucedió a Mónica Roberts. Bueno, Mónica tenía condiciones persistentes de salud y algunas de ellas se han agravado, pero como repito, no quiero mencionar nada de esto porque la familia se ha manifestado en privacidad, pero la comunidad puede estar segura, puede estar confortable y segura todavía. No fue un ataque, entonces vamos a esperar que la familia se sienta en confianza de poderlo manifestar. Pero definitivamente Mónica Roberts es un pilar político y fuerte en nuestra comunidad, y definitivamente ella no solamente era una activista por los derechos de la comunidad, sino que su propia existencia era la misma resistencia, ¿verdad? Que nos fortalecía en la misma comunidad. Ella no solamente enfrentó la discriminación por ser una mujer transgénero, sino también por ser una mujer negra, y eso le sumaba mucho a su lucha, ¿verdad? Ella fue una maestra, fue una tía para todas y todos nosotros en la ciudad.
y era una maestra en la política, y era una mujer empoderada y poderosa, y no era una mujer ignorante, era una mujer preparada, una mujer que decidió prepararse y preparar a muchas personas en la comunidad. Definitivamente, la muerte de Mónica va a marcar un parteaguas en nuestra comunidad, un antes y después de Mónica Robert. Ella fue residente de nuestra casa, ella vivió en nuestro shelter por cerca de un año, ¿verdad? La gente miraba a Mónica Robert como una fuerza, un roble en la comunidad, pero también tenía muchas necesidades y la gente no se preocupaba de sus necesidades, ¿verdad? No sabían que ella estaba en situación de calle, ¿verdad? Y que estuvo antes de vivir donde estaba viviendo, estuvo en Casa San Andrea casi un año, por un periodo de 11 meses. Entonces, para nosotros fue un privilegio haber servidole a ella principalmente por la institución política y de resistencia y resiliencia que ella significaba y representaba. Entonces estamos trabajando en proyectos para honrar su memoria y para crear espacios, ¿verdad? Estamos, OLTT, Casa San Andrea y Ana Andrea Molina, estamos trabajando en un proyecto nuevo que va a ir dirigido a jóvenes, a negros y de color, latinos, para en conmemoración a Mónica Robert Project. Sería nuestro siguiente proyecto en honor a la resiliencia y resistencia de Mónica. Entonces, el homenaje a ella, hay dos condiciones que ponen en riesgo a la comunidad trans. Una es la expectativa de vida, en la Argentina al menos tiene un promedio de 40 años, que en general está dado por condiciones de vida muy duras, e incluso por las condiciones de salud para poder transicionar cuando no son apoyadas del Estado, y que en muchos casos ponen en riesgo el cuerpo, y por otras condiciones de violencia. ¿Cuál es el promedio de vida de los y les migrantes y qué se puede hacer justamente para que ese promedio de vida aumente y no esté condicionado por la identidad y el deseo? Bueno, yo voy a ser muy sincera, yo no estoy muy de acuerdo en los estándares que se hacen y estudios en cuestión de proyecciones y de estándar de edad de las personas, porque principalmente se basan en estudios de personas documentadas, ¿verdad? Pero y todas aquellas que no son documentadas o todas aquellas personas que no tienen una definición de identidad de género, ¿verdad? Las latinas, por ejemplo, en Latinoamérica o Centroamérica o en el México, muchas de estas personas no tienen el vocabulario para identificarse como transgénero y aún se siguen identificando como gays o personas afeminadas, ¿verdad? Pero son transgénero y están siendo asesinadas. Hemos escuchado también la estadística de vida de los 35 años en los Estados Unidos, 40 años como lo mencionaste en la Argentina, pero definitivamente las mujeres trans son asesinadas y muertas en cualquier etapa de su vida por la falta de educación y la falta de protección y de leyes que protejan la identidad de género de las personas. No soy muy amante de respaldar y apoyar esas estadísticas porque creo que les falta mucha más documentación, pero lo que sí es cierto es que el odio existe en la comunidad y que nos están asesinando, nos están matando y todos los días en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo una mujer trans está muriendo, ¿verdad? Porque no hay una ley de identidad de género que proteja nuestras identidades y proteja nuestras existencias. Entonces, creo que para mejorar mucho más esas estadísticas y la situación de vida y muerte de las cuales las mujeres trans son víctimas y personas queer, creo que necesitamos educar y empoderar a nuestra comunidad. Nos hemos esforzado tanto por luchar afuera en la sociedad a favor del colectivo, pero se nos ha olvidado que tenemos que empoderar y educar desde adentro a nuestra comunidad y ofrecerle los servicios que necesita para poder romper esos tabús y esos estándares de vida que nos han estigmatizado, donde definitivamente podemos crear realmente estadísticas reales con personas reales y sobrevivencia y resistencia en el movimiento. Belén, el papel del periodismo y de la narración es esencial y mucho más en momentos donde la pandemia corta las fronteras, hace imposible los viajes, los encuentros presenciales. ¿Cómo fue la experiencia de estas 10 historias de migrantes contadas desde la organización y por qué crees que la palabra tiene tanto valor en este momento? Bueno, gracias Luciana, buenas tardes a todos, un gusto escucharte también, Ana Andrea.
10 historias migrantes fue un proyecto que en realidad publicamos el año pasado, hacia fines de año, casi diciembre, enero, y un poco lo que buscábamos era generar un espacio para que se escuchen voces que muchas veces no se escuchan cuando se habla de migración, ¿no? Las de las mujeres y también las de personas no binarias. Como muchas veces los discursos se centran en políticas de seguridad, en cuestiones económicas, en cuestiones más bien negativas, en aspectos políticos, económicos, no tanto en experiencias humanas. Entonces decidimos dedicarnos a contar en ese espacio 10 historias más bien centradas en lo humano, que también están atravesadas por todos los fenómenos políticos, económicos, todas las violencias que sufren y sufrieron muchas personas migrantes, mujeres trans, personas LGBT, que migraron de América Latina más que nada, ¿no?, a Estados Unidos o entre países de América Latina. Creemos que fue un poco, para nosotras fue una experiencia importante porque en Chicas Poderosas trabajamos el tema de la migración y sobre todo la búsqueda de generar otras narrativas de migración hace ya algunos años. Y esto fue una posibilidad de decir, bueno, saliendo de la agenda mediática, saliendo de lo que hoy hablan los grandes medios, hicimos una convocatoria a través de nuestra comunidad, que está en 17 países, y buscamos propuestas de historias de toda la región. Llegaron más de 60 historias desde Argentina, Estados Unidos, la Guyana Francesa y todo lo que hay en el medio. Y a partir de ahí elegimos 10 historias que nos pareció que tenían un foco en diferentes aspectos, en diferentes experiencias, en diferentes luchas, que estaban atravesadas por diferentes circunstancias y violencias, y ahí pudimos encontrar cosas que realmente de las que no conocíamos mucho, y también poder darle lugar a esas experiencias y esas luchas, ¿no? Como muchas de las historias que contamos eran muy fuertes, pero también había cosas muy rescatables y muy desde un aspecto positivo, por ejemplo, la lucha de las compañeras trans en Nueva York, las migrantes, que estaban, bueno, lideradas antes por Lorena Borjas, que falleció hace algunos meses, y que llevaron adelante toda una movilización y una organización, ¿no?, para reivindicar sus derechos. También, por ejemplo, las experiencias de las compañeras, de las mujeres en Venezuela y en Colombia, que se organizaron para generar comedores comunitarios y darle un plato de comida caliente a los migrantes y las migrantes venezolanos que llegaban, ¿no?, después de largos viajes. Entonces, como experiencias también de sororidad, también cosas, experiencias un poco más que no salen tanto en los medios, como de una mujer indígena de Guatemala que se fue a México porque conoció a alguien por internet, y cuando llegó allá no se pudo encontrar finalmente con este hombre que había conocido y se quedó esperándolo. Me encanta esa historia porque el amor también es político, ¿no? Siempre creemos que solo se migra por economía, por hambre, y también tenemos hambre de amor, ¿no? Sí, y también es eso, ¿no? Ver cómo se atraviesan las experiencias humanas con las migraciones, porque es una historia que realmente vale la pena leer. Ella se va a México porque lo conoce él por internet, y cuando llega ella no estaba, él se había ido a Estados Unidos, bueno, le había avisado, ¿no? Pero se había ido a Estados Unidos forzado también por las circunstancias económicas, como a buscar otras posibilidades de vida, para buscar otro trabajo. Y cuando una de las reporteras, Mayra Vargas, habló con ella, habían pasado 5 años y ella aún no le había conocido en persona, pero seguía muy vinculado, ¿no?, muy cercana a él, como conversando mucho, pero bueno, está teniendo una experiencia de migración ella y él en otra parte, ¿no? Entonces como hay como círculos y experiencias que no conocíamos tanto, y que este espacio, esta oportunidad de contar esas historias nos permitió saliendo, ¿no?, de las cosas más como urgentes de la agenda política, de la agenda de los medios, y podemos hacer un espacio para enfocarnos en el aspecto humano y también con una perspectiva fuerte de género y diversidades, para entender cuáles son esas situaciones particulares que atraviesan a mujeres, a personas no binarias cuando migran, ¿no?, que no son necesariamente lo mismo que se cuenta de cuando hablamos más de hombres, ¿no?, que tiende a ser como donde se enfocan un poco las historias y los discursos de migración. Ana Andrea, vos recién nos contabas de Mónica y nos contabas que la gente no sabía, pero que había estado en situación de calle, ¿no?, sin hogar. En este año donde la pandemia, de diferentes maneras, en diferentes fases, con diferentes decisiones de los gobiernos, pero que en la mitad del mundo estuvo o está confinada a causa del COVID-19. ¿Qué diferencias hay para las personas trans y cómo incide también esta situación de vulnerabilidad de estar en la calle cuando el mensaje es que nos quedemos en casa si no hay casa?
Ya, y me parece magnífica esa pregunta porque en Estados Unidos, donde pensamos que es el país de las oportunidades y el país de la libertad y el país de la justicia social y económica, y nos damos cuenta que, por ejemplo, en el estado de Texas específicamente, donde nos encontramos, el ser trans y el ser inmigrante se convierte en la situación más difícil de vida, ¿verdad? Porque para el estado de Texas, ser una indocumentada, inmigrante indocumentada, eres una criminal, porque entraste de una manera irregular a este país y te criminalizan y estás en riesgo de cualquier momento estar en un centro de detención si eres detenida por el departamento de la policía, por los contratos y acuerdos que existen entre el departamento de la policía y ICE. Y te das cuenta que ser mujer trans y ser indocumentada, inmigrante y estar en situación de calle es como peor que vivieras en tu país, porque en nuestros países tan siquiera muchas de las veces tenemos un techo donde ponernos, porque recordemos que en nuestros países, al menos nuestras casitas de madera o nuestras casitas de palo están hechas por nuestras manos y están pagadas. Y vivir en Estados Unidos es que necesitas pagar para vivir en este país prácticamente, porque siempre hay que pagar un mortgage, hay que pagar una renta, ¿verdad? Todo el tiempo. Entonces, se dejó ver la gran diferencia que es y existe y se sigue perpetuando la vulnerabilidad entre la mujer trans inmigrante indocumentada y aquellas personas que tienen ese privilegio, porque tener un estatus migratorio en este país definitivamente es un privilegio, ¿verdad? Porque aquí hay estigma, hay discriminación, hay racismo, hay xenofobia hacia las personas inmigrantes y esto se agrava más aún cuando estas son mujeres trans y personas queer, ¿verdad? Indocumentadas. Entonces, sí, definitivamente ha sido y es y va a seguir siendo una situación muy difícil, la cual el Estado y la administración actual no tienen la capacidad para lidiar con estas situaciones para estas comunidades vulnerables, ¿verdad? Específicamente en personas trans y personas queer, no tienen esos accesos, no tienen esos recursos. Trabajamos con un fondo a través del condado de Harris, donde nos encontramos, para proveer de apoyo y estímulo económico a las personas indocumentadas y específicamente trans o LGBT. Y calificaban especialmente aquellas que no eran beneficiarias del gobierno federal, que no estaban recibiendo el estímulo económico o que no podían reportar el desempleo. Una de los requisitos que nos pidieron como forma de administrar ese dinero es que elaboráramos el pago directamente al arrendatario que les rentaba la vivienda. Y bueno, una de las cosas que hice como abogacía dentro del proceso es cómo yo le voy a pedir a esta persona que me dé el nombre del propietario si muchas veces esta persona no tiene un arrendatario, un contrato a su nombre. ¿Verdad? Por eso decimos que están en situación de calle, porque estas personas no tienen un contrato a su nombre y cualquier momento pueden ser echadas, o estas personas trans o queer están viviendo en grupos, ¿verdad? Pero que viven en grupos no significa que no necesitan estos recursos, o muchas de estas personas no tienen un domicilio fijo, ¿verdad? Porque viven al día en los hoteles, entonces necesitamos proveerles de servicios y recursos directos a estas personas, pero no lo puedo hacer si me dices cómo voy a administrar estos fondos. Necesito tener la capacidad de libertad de manejar estos fondos como se necesita y como la comunidad lo necesita. Afortunadamente, esta abogacía sirvió de mucho. No se puede encasillar en los mismos parámetros, ¿no? Las cofradías, las reuniones sociales, las malas de Camila Sosa Villada habla de cómo vivían esto, ¿no? En un hotel o en la casa de la antigua, ¿no? De alguien más. Entonces definitivamente sirvió y nos dieron esos fondos y administramos según dependiendo de nuestro criterio para entregar estos fondos a la comunidad, afortunadamente. Y este fondo lo entregaron a varias organizaciones, son organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Y nos dieron un tiempo de 4 meses para administrar este dinero. Fuimos la única organización que lo administró en 2 semanas, porque teníamos una membresía, manejábamos una lista de poblaciones y de comunidades vulnerables, los cuales estamos en contacto, en comunicación cada semana con ellos y ellas. Y entonces ya teníamos esas personas, vinieron y aplicaron, hicimos un tabulador, quién estaba más afectado, porque también teníamos que ser consideradas en quién era la persona que necesitaba más ese dinero de emergencia en ese momento. Y
En 2 semanas nosotros administramos esa cantidad de dinero que algunas agencias todavía cuentan con esos fondos porque no lograron administrar todo ese dinero a sus comunidades o a sus poblaciones, ¿verdad? Y fue el único fondo en realidad en que el gobierno y el sistema local ofreció a una organización sin fines de lucro. Fuimos afortunadas, fuimos la única organización LGBT latina a la que le proveyeron de estos recursos. Afortunadamente hicimos lo que pudimos con los fondos y seguimos trabajando, ¿verdad? Y seguimos diciéndole a la comunidad y a las compañeras que estamos aquí y seguimos ayudándoles en la manera de lo posible. Ana Andrea, ¿cómo crees que a la migración específicamente, ¿no? de disidencias y de otras identidades sexuales la afecta la pandemia? Estar cortado el contacto con sus lugares de origen, si no se está reproduciendo la migración en este contexto, si quedaron más aisladas, si además el aumento de la crisis económica, la desocupación las afecta particularmente más. ¿Cómo es este cambio con este año tan especial para toda la humanidad? Bueno, yo te quisiera decir muchas cosas a todas las panelistas y a las personas que están acá ahora viéndonos, pero definitivamente te voy a decir una realidad. No le podíamos decir a las compañeras quédate en casa. Las compañeras tenían que comer, las compañeras tenían que trabajar. Hemos tenido pérdidas, hemos tenido decesos en el colectivo aquí en la ciudad localmente, como lo que sucedió en Nueva York, ¿verdad? Con Lorena y otras compañeras. Aquí también hemos tenido pérdidas, porque no les podemos decir a las compañeras quédense en casa, no les podemos decir a las compañeras cuídense, no les podemos decir a las compañeras usen gel sanitizer, usen mascarillas, usen guantes, porque ni siquiera tienen para comer. ¿Cómo van a tener para comprar esos utensilios, verdad? Entonces, en la manera de lo posible, hemos tratado de proveerle de estos servicios básicos o de estos artículos de necesidad básica para las compañeras, pero no nos damos abasto porque en realidad los fondos son muy limitados y la necesidad es mucha en la comunidad. No le podíamos decir quédate en casa porque ellas tenían que comer, ¿verdad? Entonces, eso está repercutiendo no solamente en la ciudad donde estamos, sino a nivel nacional. Lo vemos en Nueva York, cómo hubo tantos decesos en Nueva York, en nuestra comunidad. Yo conocí a Lorena Borja de primera mano. Nosotros llegamos a vivir juntas en un tiempo. Yo sé cómo estaban viviendo y no le podíamos decir a la vieja, quédate en casa, vieja. Ella tenía que salir a trabajar también y se puso en riesgo porque tenía que trabajar, ¿verdad? En este momento, las desigualdades socioeconómicas y políticas se resaltan mucho y se ve la desigualdad en las poblaciones más vulnerables. Y en la línea de la vulnerabilidad, las mujeres trans inmigrantes y personas queer y mujeres trans negras, afrolatinas, indocumentadas, estamos en el último capítulo, en el último espacio en esa línea, ¿verdad? La comunidad necesita entender sus privilegios para que puedan tener empatía y solidaridad hacia las comunidades que son más vulnerables en este momento. No podemos avanzar unas comunidades dejando atrás a otras. Belén, contanos, retomando también lo que estaban hablando en un puente Ana Andrea y vos, sobre la historia de lucha de Lorena Borja en Nueva York. Bueno, no sabía que Andrea la conocía, le dejaría para que comente ella específicamente, pero bueno, nosotras en realidad en esta convocatoria que les comentaba nos llegó una historia que fue postulada por Cindy Nanclares y por Sofía Cerdá Campero, que trataba un poco de contar eso, ¿no? Cómo había sido la experiencia de las mujeres trans migrantes en Nueva York. Y bueno, ellas habían hecho un documental siguiendo a varias compañeras. Les voy a dejar el link en el chat también para que lo puedan ver. Y iban contando la experiencia migratoria, la experiencia de organizarse. Y la verdad que nada, está bueno porque también es rescatar una historia que muestra un montón de desafíos, como recién comentaban Andrea, que me parece que me quedaría escuchándole a ella directamente, pero que también muestra estas ganas de organizarse, ¿no? Y esa fuerza que tienen muchas personas migrantes también para cambiar las situaciones que viven más allá de los desafíos. También otra de las historias que habíamos contado se llamaba La Colectiva y fue hecha por Laura Aguirre y contaba un poco más que nada en Centroamérica, en el sur de México, cómo mujeres migrantes, trabajadoras sexuales se organizaron para reclamar a sí mismos por sus derechos, para protegerse entre ellas,
Entonces como que también vimos que es eso, ¿no? Que por ahí no es lo que más se cuenta, a veces se habla mucho de los desafíos, que son un montón, pero que también están estas redes de colaboración, esta sororidad, estas luchas que está buenísimo visibilizar, sobre todo para poder apoyarlas y rescatarlas, y que son súper necesarias porque son las que realmente, más allá de muchos otros espacios o de muchos otros actores, son las que por ahí están haciendo la diferencia en el día a día de las personas migrantes, como recién comentaban Andrea también, ¿no? Y en esta situación de la pandemia también, ¿no? Son como muchas de esas redes que como ella decía, que están haciendo la diferencia, y son esas historias que a veces de verdad tienden a quedar afuera, ¿no? Como no nos enfocamos tanto en eso, y por ahí estamos hablando más de cuando vemos un movimiento masivo, o cuando pasa una redada, o nos quedamos con las restricciones y cómo se cierran las fronteras, y hay un montón de cosas que, y más ahora siento que deben estar pasando, que está buenísimo que podamos contar y ver, porque están sucediendo, y toca eso, abrir el espacio más que nada, porque las voces están, y es un poco el desafío que me encantaría hacer otro 10 o 200 historias migrantes hoy, poder saber un poco más qué está pasando ahí, ¿no? Pero también desde Chicas Poderosas un poco buscamos hacer eso, ¿no? Muchas de las historias no las estamos viendo nosotras o nuestras periodistas o nuestra comunidad, pero generar espacios para que se cuenten esas historias que no están siendo contadas. Y puntualmente hoy, en este contexto de pandemia, estamos haciendo una Mediatón, que es un espacio de colaboración para generar proyectos de periodismo interdisciplinario, colaborativo, en el que justamente estamos buscando que se cuenten esas historias de poblaciones que están siendo afectadas de manera más fuerte por la pandemia de COVID-19, y estamos trabajando con periodistas de Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela para contar esas historias. Empezamos este lunes, estamos en una especie de maratón casi venimos desde el lunes hasta el domingo. Estamos primero aprendiendo un poco sobre algunas herramientas de periodismo para aprender cómo abordar estas historias, y hoy vamos a aprender cómo hacer podcast, mañana también, y vamos a abrir el espacio este sábado a organizaciones sociales que están trabajando con esas poblaciones para conocer qué está pasando y poder visibilizar y hacer resonar esas voces. Se llama Mediatón Resonar, y justamente una de las situaciones que vamos a estar comentando es la de las personas venezolanas migrantes en la región, que sabemos que están siendo afectadas porque, bueno, en este contexto de pandemia la estigmatización crece, porque muchas veces no cuentan con insumos para poder protegerse, porque por ahí ya venían de situaciones de precariedad económica, de precariedad laboral, y esto lo incrementa aún más. Y vamos a estar conociendo esas historias, y también, por ejemplo, qué está pasando con las mujeres que trabajan en plataformas digitales en el Ecuador, que muchas veces también son mujeres, son migrantes, se encuentran con una situación de precariedad laboral y también con toda la carga de trabajos de cuidado. Y vamos a estar hablando, bueno, de varias de estas situaciones, ¿no? Historias invisibilizadas dentro de la pandemia, que a veces el coronavirus y las vacunas se está comiendo todos los titulares, pero que sabemos que si miramos con un lente más interseccional y buscamos fuera de los grandes centros, de los grandes medios, y vamos más a las periferias, a las comunidades, a las organizaciones de base, también a las ONG, sabemos que hay historias ahí que no están siendo contadas, y que está buenísimo que desde el periodismo, los medios y también como sociedad civil podamos estar buscando, ¿no? Esas historias para poder escucharlas, y no solamente esperar a que nos lleguen, sino buscar activamente escuchar qué está pasando y conocer. Está buenísimo, Belén. Y Ana Andrea, vos antes nos dijiste, no hay una ley, digamos, que contemple los derechos, que en principio, por supuesto, te pregunto cuáles son los derechos y las leyes que reclaman, pero cuáles son los desafíos frente a la migración, porque, por ejemplo, en el Uruguay existe una ley de protección integral a las personas trans, en Argentina existe una ley de identidad de género, se aprobó por decreto un cupo laboral trans, que lo que hace es obligar al Estado que el 1% de su personal sean personas trans para garantizar que tengan trabajo, y más en este contexto. Pero las leyes son locales y ya los territorios nos quedan chicos. ¿Cómo se puede trabajar para que las leyes abarquen a las personas migrantes, y que además, por ejemplo, el cupo laboral trans, si no es una obligación, porque no es una norma, por lo menos pueda ser incentivado para las empresas que quieran tener realmente un concepto de diversidad y contratar a personas trans en este contexto? Aquí te la podría poner como
Un ejemplo como una niña de 5 años. Es como, eres invitada a una fiesta, vas a la fiesta, pero no puedes hacer nada más que llegar a sentarte, porque no puedes quebrar la piñata, no puedes comer torta y no puedes comer nada de las golosinas. Yo sí no puedo comer, no es mi revolución si no podemos comer torta, ¿no? Y básicamente eso es a lo que se enfrentan las mujeres trans y principalmente inmigrantes e indocumentadas en los Estados Unidos. No tienen oportunidades, están optando por las mismas herramientas de sobrevivencia que nuestros países. Una de las cosas que yo he hablado mucho es acerca de culturizar a la comunidad inmigrante indocumentada que está llegando a los Estados Unidos, porque estamos repitiendo los mismos círculos y esquemas que nos llevó a sobrevivir en nuestros países. Y entonces no estamos hablando de país de oportunidades, porque no hay una ley que le obligue a los patrones a contratar a cierta cantidad de números de personas LGBT. Ya ni siquiera estoy hablando de personas trans, sino personas LGBT. La Corte Suprema aprobó que no se podía discriminar a personas en el empleo, pero eso no quiere asegurar que las personas tienen que contratar personas LGBT. ¿Verdad? Y definitivamente no hay derechos en este país tampoco para las comunidades como existen en otros países como los que mencionaste, ¿verdad? Las mujeres trans siguen siendo vulnerables. Por ejemplo, en el estado de Texas, muchas de las mujeres trans inmigrantes indocumentadas siguen acudiendo a los biopolímeros y el silicón para hacer transición y algunas han estado muriendo y no se matan ellas, las mata el Estado porque no tiene un servicio de salud que sea adecuado para las transiciones, ¿verdad? Las mujeres trans están siendo asesinadas dentro de los centros de detención, en los sistemas de prisiones, porque no hay derechos para ellas. Recordamos el caso de nuestra compañera inmigrante Roxana Hernández, Joana Medina, que murieron bajo custodia de los centros de detención y que aún no han podido dar respuestas. Solamente se esquivan hablando de sus condiciones de enfermedades persistentes en los cuales ellas ya tenían, ¿verdad? Pero esa era su responsabilidad porque estaba bajo su custodia y estas personas estaban inmigrando a un país que debería de aceptar la inmigración de una manera diferente a como la está recibiendo, porque están recibiendo inmigrantes como criminales y estos inmigrantes no son criminales, estos inmigrantes tienen derecho, según las leyes internacionales, a pedir asilo en este país. Pero este país hemos encontrado que este país es muy similar a nuestros países de origen, ¿verdad? Aquí también están asesinando a mujeres trans todos los días. Hasta el momento, durante el año, llevamos 38 mujeres trans asesinadas por odio. Entonces, no hay cupo laboral obligado a las personas que pueden ofrecerlo. Solamente no pueden discriminarlas, pero no asegura que les van a dar el empleo. En la vivienda, también en la vivienda, la misma administración actualmente ha decidido que las personas en los shelters o en los albergues puedan decidir no recibir a personas trans, ¿verdad? ¿Y a dónde las están enviando? A las calles, básicamente, ¿verdad? A hacer un target de violencia. Entonces, es como vas a una fiesta, a una piñata, pero no puedes hacer nada. Estás ahí, pero no puedes hacer nada porque no tienes derecho a nada. Es básicamente lo que nos estamos enfrentando. Sí, hay muchas organizaciones que estamos tratando de hacer el trabajo que la administración y el gobierno federal no tiene la capacidad de hacer y no quiere hacer, porque definitivamente la administración no quiere y no es amistoso para la comunidad LGBT y mucho menos para la comunidad trans. Las personas LGBT que apoyan esa administración se están engañando solos y solas, porque esa administración no quiere nuestras comunidades, ¿verdad? Solamente tiene sus agendas políticas ocultas por las cuales la comunidad LGBT y las personas trans específicamente han sido un tema político, el cual han utilizado como una herramienta y estrategia para llegar a sus posiciones de poder. Alexandra Escobar, que no pudo estar con nosotros, una mujer trans migrante de Honduras a México, hoy me comentaba también la discriminación, la represión, lo que sufren las mujeres trans frente a la policía. Uno de los temas del 2020 fue el asesinato de George Floyd y el lema, las vidas negras importan, ¿no? ¿Qué pasa con la policía y con este lema que podríamos hacer, la vida de las mujeres migrantes trans importa? Yo creo que todas las vidas de todos los seres importan, pero tenemos que ser conscientes del privilegio
que en nuestros países, por ejemplo, lleva el colorismo. En nuestros países no conocemos el racismo, conocemos el colorismo. Y ser una persona de tez clara como yo me da ciertos privilegios, ¿verdad? Pero ser una mujer, una persona negra o una persona trans negra, los han deshumanizado y los han clasificado y los han criminalizado. Y hablamos de la nueva esclavitud moderna. Cuando hablábamos de los esclavos en los Estados Unidos, había una cantidad enorme y considerable de esclavos. Ahora se vive una esclavitud muy diferente porque se vive una esclavitud moderna. La mayoría de las personas negras en este país son supervisadas por la policía. Y entonces básicamente estamos en el mismo sistema de esclavitud, porque recordemos que la policía no se creó para proteger nuestras comunidades. La policía se creó para proteger los bienes de los terratenientes que tenían esclavos. Y esa es la realidad de la policía. Y actualmente vivimos una esclavitud moderna, donde la gente negra sigue siendo controlada y supervisada por la policía. Entonces estamos cegándonos a través de estas leyes que las administraciones y las legislaturas imponen, pero no porque sean leyes que han pasado, significa que benefician a nuestras comunidades. Tenemos que ser muy conscientes de la realidad. Y es cierto, todas las vidas importan, pero en este momento las vidas negras están siendo asesinadas por odio, por racismo, por xenofobia, porque la antinegritud existe hasta en nuestras comunidades inmigrantes, porque el sistema nos ha enseñado a pelear a unos contra otros, porque los privilegiados y el imperialismo blanco prevalece siempre en esas posiciones de poder, porque las comunidades dejamos que estas personas con poder manejen a nuestras comunidades y nos pongan en situación de violencia unos con otros, donde nos dicen que los negros matan, donde los negros asesinan y donde los latinos son criminales, pero se están enfocando en nosotros, donde un estudiante blanco entra a una escuela y asesina a tantos otros estudiantes y tiene un trato muy diferente a aquel negro que es detenido solamente por sospecha de un tráfico, de conducir un vehículo y es asesinado en ese momento, ¿verdad? Entonces, estamos en una nueva esclavitud donde definitivamente todas las vidas importan, pero la gente negra en este momento está siendo asesinada por el sistema de antinegritud que vive a través de la administración y el imperialismo de hombres blancos como lo es la actual administración en los Estados Unidos. Bueno, muchísimas gracias. Les pido a las dos, Belén y Andrea, una reflexión final cortita sobre la necesidad de estar conectadas, de estar unidas, de que la palabra sea un vehículo para las migrantes en este momento donde la pandemia nos impone nuevos desafíos. Que el libro de la historia... El libro de la historia no se ha terminado de escribir, solamente necesitamos contribuir con nuestro párrafo y saber qué es lo que vamos a dejar en esta vida para generar el cambio para las generaciones futuras. Hermoso, Ana Andrea, Belén. Hermoso. Sí, no, me parece que este es un buen momento para, desde el periodismo, desde los medios o desde los distintos lugares, poder abrir la mirada, migrar la mirada, como decía este ciclo, y poner un poco el ojo en eso, ¿no? En contar y dar espacio a las historias, a las voces de las personas migrantes y sobre todo con una perspectiva de derechos, ¿no? Como contarlo desde ese punto, desde reivindicar esos derechos, ¿no? Como ponerse también un poco esa lucha y visibilizar, acordarnos de mirar un poquito más allá, que hay un montón de historias que hace falta que sean contadas, que la palabra sí tiene como valor, por lo menos para visibilizar y llamar la atención y eventualmente para generar cambios, pero acordarnos de poner el ojo ahí ahora, más adelante también, pero creo que ahora es un momento un poco crucial para eso, para incluir otras voces. Muchísimas gracias, Belén. Bueno, le contamos a la gente que hablamos con Ana Andrea Molina, que es presidenta de la Organización Latina de Trans en Texas, la OLTT, con Belén Arce Terceros, que es de la Organización Chicas Poderosas, que pueden leer a través de los links las 10 historias de migración. Alguien preguntaba cómo se llama el poema, es del libro La novia de Sandro, de la escritora trans argentina Camila Sosa Villada, de Córdoba, y ella habla
que cuando llego a un lugar todos se retiran. Creo que de lo que estamos hablando es del derecho a viajar, a llegar, a irse, a vivir, a migrar, ¿no? A poder trasladarse también como uno de los derechos humanos. Vamos a darle la palabra para terminar a Glaucia Barros de Fundación Avina, con todo el agradecimiento por la posibilidad de estos intercambios. Wow, no, todas las gracias a ustedes, impresionante, ¿no? Como era la expectativa al inicio, creo que estamos cerrando ese ciclo de migrar la mirada de una forma muy, muy genuina, muy importante, ¿no? Yo creo que ustedes tres han traído ahí para nosotros, para nuestras reflexiones, realmente un sentido de eso, de migrar la mirada, ¿no? O sea, de una forma positiva, propositiva, ¿no? Afirmando esto que estamos tanto deseando con todas las nuestras estrategias, en el sentido de moverse, ¿no? En el sentido concreto y en el sentido subjetivo, hacia un lugar de una humanidad más contemporánea, ¿no? O sea, de mi parte, yo aprendí un montón, no solo sobre el asunto específico que han traído, pero creo que ustedes nos han traído luces para estrategias, formas de colaborar, y que no está mucho allá, ¿no? Me parece que todo lo que han traído ustedes tres mostram que já há processos muito consistentes, muito sólidos, que necessitaríamos, organizações como a Avina e nossos aliados, simplesmente nutrir. E com isso já estaríamos dando um passo hacia estes cambios que as três mencionaram, não? Então, e claro, também nos damos conta de brechas que deveríamos aí estar, por meio dos processos colaborativos, impulsando, promovendo soluções e novas iniciativas que pudieron realmente dar ese sentido, ¿no? del derecho para todos de forma independiente de las escolas de género, de la clase social, de la raza, de la etnia. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias a ti, Luciana, que, bueno, como sabíamos, guiado esta conversación de una forma muy lúcida, muy inteligente, ¿no? De una inteligencia sensible, de un lugar también de mujer que está, ¿no? empáticamente puesta en esta causa. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a Belén, a Ana Andrea, que también desde sus campos de experiencia, de sus lugares de saber, están ahí, como ha dicho Ana Andrea, muy ocupadas en el legado que todos nosotros debemos a las nuevas generaciones, ¿no? Tengo siempre dicho que no podemos dejar pasar estas oportunidades que el mundo nos está dando. Es de hecho un privilegio estar viviendo en este momento histórico, ¿no? Y ustedes han traído así pérolas para que nosotros podamos formar nuestras, no sé cómo se dice eso en español, pero nuestras joyas, En ¿no? portugués es más lindo, así que... Tesoros, nuestros tesoros hacia un mundo más justo, más sustentable, más regenerativo. Esta es la palabra que Fundación Avina últimamente ha repetido mucho. Y agradecerles muchísimo, ¿no? Y además de las tres que realmente nos brindaron con mucho conocimiento de causa, a nuestros aliados, ¿no? Que nos apoyaron, que estuvieron aquí promoviendo esta conversación,
Además, a todos que estuvieron con nosotros en esta hora de conversación que pasó muy rápido. Yo, en una nueva edición, me gustaría que fuera más largo para escuchar más y estar más interagindo. E também pedir permisso para saludar e agradecer a meus colegas de Avina, não? Que prepararam tudo isso com muito carinho e me invitaram. É um honor, de hecho, ter participado e escutado tudo o que escutei. Assim que muitíssimas graças e estemos todos com estas buenas lecciones para nossos próximos passos aí hacia uma estratégia que nos permita, de hecho, decir que estamos aprovechando bien este momento político, histórico y de una forma ética para todos, todas y todos. Muchísimas gracias y buenas noches ahora aquí en Brasil. Muchísimas gracias. Chao.